Se recuerdan los versículos anteriores, los capítulos anteriores, él dijo en el capítulo 40, o sea, en el capítulo 4, él habló de la lámpara del cuerpo, el tesoro del cielo, habló con respecto a la oración, pero también habló con respecto a que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos ovejas, amados hermanos, y habló cosas que podían entenderlo, cosas gráficas y, amados hermanos, que ellos podían comprender a lo que se quería referir el Señor. Pero ahora ya empieza a explicarle desde otra forma el ámbito, amados hermanos, de lo que es el reino. Y lo hace en un sentido ya descubriendo una verdad, dando a conocer una verdad escondida que estaba oculta, pero ahora la hace de una forma ejemplificando, amados hermanos, pero la gente a veces quedaba sin entendimiento y el Señor tenía que explicárselo. Les habla una verdad, les habla el reino, les transmite el sentido del reino, a lo que se asemeja al reino. Pero faltaba algo. Y eso algo hoy día nosotros lo tenemos. Hoy nosotros lo tenemos. O sea, el Señor puede hablarnos. Y quizá vamos a quedar sin entendimiento al momento en que el Señor nos habla. Pero luego alguien nos enseña y nos explica. ¿Y quién es? El Espíritu. El Espíritu nos enseña. Porque las cosas espirituales han de discernirse con el Espíritu. Y las de la carne no se pueden, los de la carne no la pueden entender. Bien, vamos a comenzar, amados hermanos, en el versículo 10. Dice: entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En estos versículos nuestro Señor Jesucristo nos explica de manera más detallada la razón por la cual habla en parábolas a la gente. La parábola antes expuesta y las palabras de Jesús al final de la misma quieren decir: el que tiene oídos para oír, oiga. Y hoy en día nosotros tenemos oído. Tenemos oído. Y oímos. ¿Por qué? Porque han sido abiertos nuestros oídos para oír la palabra del Señor. Y nuestros ojos también han sido abiertos, por cierto. Debieron llenar de duda a los discípulos. Todas estas parábolas las llenaron de duda, si no, no hubiesen preguntado a ellos. Debieron de llenar de duda a los discípulos en cuanto al significado de la misma, y por eso le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Definitivamente los discípulos estaban interesados en aprender de Jesús las verdades del reino, y eso es a lo que nos invita siempre el Señor, a aprender mucho más, no quedarnos con lo que nosotros aprendemos aquí, quizá en la escuela dominical o aprendemos en las predicaciones, sino que el Señor siempre nos invita a crecer. ¿Cuáles son los propósitos de aprender y crecer? ¿Cuáles son los propósitos de aprender y crecer? Pablo nos dice: para que el obrero sea hallado digno y sea hallado y sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿qué nos enseña o qué nos ayuda a aprender? Nos enseña a madurar espiritualmente. Porque si no estudiamos, si no enseñamos, si no practicamos, si no vemos, siempre nos vamos a quedar con lo que oímos. Solamente con lo que oímos y no aprendemos. Por eso no hay madurez espiritual. Y por eso es que a veces los hermanos y las hermanas son fácilmente movidos porque no aprenden. No aprenden lo que el Señor quiere enseñarles. Incluso Pablo les dice a la iglesia: vosotros ya, debiendo ser maestros, tenéis necesidad otra vez de que se les vuelva a dar leche. Eso es el sentir, amados hermanos, de que nosotros podamos aprender, de interesarnos en lo que es las cosas que nos enriquecen en cuanto al reino de Dios. Ya anteriormente, como les había dicho, había usado algunas metáforas simples para enseñarles, como cuando les habló a ellos que eran la sal de la tierra, la luz del mundo,
pero nunca lo había hecho de una forma tan extensa como una forma de parábola. Y esto despertó la curiosidad de sus discípulos. Vemos en las palabras del mismo Jesús el propósito de las parábolas. En primer lugar, la parábola de Jesús tenía como propósito revelar a sus discípulos los misterios del reino de Dios. Ese es uno de los primeros principios, o uno de los primeros propósitos de la parábola, de revelar el misterio del reino de Dios. Y por eso es que el Señor les dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, para que ellos conozcan, para que ellos vean, para que ellos entiendan, para que ellos vean lo que significa el reino, para que significa lo que es la esencia del reino. Porque en este momento nosotros decimos: ¿qué es lo que es el Evangelio? La gente tiene que saber lo que significa el Evangelio. La gente tiene que saber, por medio de nuestra vida, por medio de nuestra actitud, por medio de nuestras obras, tienen que saber lo que significa el Evangelio. ¿Se entiende? Por eso es que usted tiene que aprender, por eso es que usted tiene que crecer, por eso usted tiene que leer, por eso usted tiene que crecer su conocimiento en cuanto a la palabra, para que otros conozcan y sepan lo que significa el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? No que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Pero eso no es todo el Evangelio, es parte de la esencia del Evangelio. ¿Qué hacen en la iglesia? No, nosotros cantamos y alabamos a Dios. ¿Pero es todo el Evangelio? No es todo el Evangelio. Es una parte del Evangelio, es una parte de nuestra vida en cuanto a la adoración a Dios, pero no es el Evangelio en sí, en todo. En muchas cosas que uno aprende. Entonces eso es lo que trata de hacer el Señor con los discípulos, de que se interesen, de que busquen, que dicen: pero Señor, ¿qué quiere decir esto? Pero cuando la persona está cerrada en su corazón y no quiere entender, entonces ve una contradicción. Y eso es lo que pasaba con los fariseos y los escribas, herodianos, y cuántos hombres se levantó contra el Señor. Porque a vosotros es dado saber los misterios. En este texto la palabra misterio proviene del griego mysterium, la cual presenta una verdad espiritual que había estado oculta al entendimiento humano, pero que ha sido revelada en los postreros días. Y eso lo vamos a ver el último, cuando el Señor les dice, en el capítulo, aquí en el mismo capítulo 13, en el versículo 17, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Y mira lo que dice el versículo 17: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, porque no se les permitió. Por más que ellos dijeron: Señor, muéstranos, o quisieron entender lo que venía en los tiempos futuros, pero Dios no se los mostró. ¿Se recuerdan que habíamos visto eso en una oportunidad anterior? Que les decía que ellos desearon, algunos antiguos atrás, quizás profetas, quizás el mismo salmista, algunos hombres quisieron saber lo que se venía, pero Dios no se lo reveló, la gracia que venía del Evangelio. Pero ahora les he dado a conocer a ellos. Por eso les dice: porque de cierto que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Porque en todo tiene su tiempo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así son las parábolas de Jesús, misterios que nos revelan la semejanza de algunos acontecimientos de la vida cotidiana con el reino de Dios. Cada parábola tiene una verdad espiritual escondida en un lenguaje figurado que el Señor mismo nos ayuda a comprenderlo. Incluso por eso es que el Señor les explica a ellos la parábola. Les explicó la parábola de lo que significa, amados hermanos, la parábola del sembrador. Ellos no entendían lo que significaba, pero Dios se les explicó lo que significa la parábola del sembrador. Les explica también la parábola de la cizaña, lo que significa el hombre, la cizaña, el Señor, el diablo y los ángeles, y les explica la parábola. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Cosas que nosotros no entendemos, pero Dios nos enseña para aprenderlas. Y nos explica de tal manera que nosotros podamos comprenderlas. Pero ¿cuándo nos queda esto? Cuando nosotros lo aprendemos. Cuando nosotros nos damos el tiempo de escudriñar. ¿Se entiende? Ahí entonces le va a quedar.
Porque yo en esta mañana, amados hermanos, yo puedo darle esta lección, pero yo después apuesto que si yo les pregunto o les explico al día siguiente, ustedes me dicen, no sé, hermano. No se les queda. Pero cuando usted estudia, entonces lo que usted estudia, eso se le va a quedar y lo va a retener. ¿Por qué? Porque usted se esforzó en buscar, en escudriñar, en indagar, en leer. Y a veces uno leer, mire, a mí me ha pasado que he tenido que leer un montón, he tenido que leer, estar 1 hora, 2 horas, 3 horas leyendo, amados hermanos, y de esas 3 horas que estoy leyendo, apenas saco un trocito que me sirve. Y así es. Gloria sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, amados hermanos. No nos olvidemos que así, como en este tiempo Jesús estaba con sus discípulos, Él estaba con sus discípulos y les explicaba todo lo que ellos no entendían. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo para instruirnos e iluminarnos en la verdadera interpretación de la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, hermano Rosamel. Por tanto, en las parábolas tenemos preciosas verdades espirituales que edificarán nuestra vida y son reservadas para los que creemos en Jesús y no para los incrédulos, ya que para ellos los misterios serán verdades que jamás comprenderán. Por eso es que el Señor le dice, mas a ellos no les es dado conocer. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Por eso es que incluso la hermana Joana me decía, cuando nosotros a veces nos pasa o puede pasarnos, no os deis las perlas a los chanchos, porque se burlan, no entienden, no tienen cerrado su entendimiento, y uno no los va a poder hacer cambiar, ni por más que usted le muestre la Biblia al revés, al derecho, le muestre la verdad, pero no, se cierra y no quieren. ¿Cuándo va a suceder? Cuando el Espíritu Santo trate la vida, antes no. Usted puede decirle una cosa por aquí, le dice, le instruye, le dice, pero no va a dar su brazo a torcer, porque su corazón lo cerró. El único que puede tratar con esa persona es el Espíritu. Es el único. ¿Ven? Ahora, Corintios, ¿qué dice 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14? 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Y eso nos ocurre a nosotros. ¿Quién nos enseña a nosotros? El Espíritu. ¿Y cómo nos enseña? Porque el hombre natural, nosotros no podemos percibir las cosas que son de Dios, pero Él, que ha abierto nuestros ojos y nuestro entendimiento, Él nos ayuda a entender estas verdades espirituales para comprenderlas, atesorarlas y llevarlas y escribirlas en la tabla de nuestro corazón. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, el segundo propósito de las parábolas es esconder de los incrédulos los misterios maravillosos de la palabra de Dios. Alguien podría pensar que esto es algo muy cruel de parte de Dios, ya que los oculta de aquellos que pueden salvarlos de la condenación eterna, pero no es así. Si recordamos, amados hermanos, con respecto a esta temática, a lo que estamos viendo y al contexto de lo que estamos desarrollando, en el capítulo anterior, en este evangelio, recordemos que aquellos hombres perversos blasfemaron contra el Espíritu Santo, y aún después que vieron las obras de justicia del mismo Señor Jesucristo realizadas, en Jesús no había engaño, y sus obras eran buenas, pero aquellos hombres eran tan malos y soberbios en sus corazones que se endurecieron para no creer. Por eso que Jesús le había estado predicando con toda sinceridad y claridad posible, pero al ver esta actitud de soberbia, decidió ya no perder el tiempo con ellos y narrar sus enseñanzas de una forma de parábolas para que no entendieran y terminaran de condenarse aún más. Para explicar bien lo que pasa con esta persona, nuestro Señor nos dice algo que parece injusto, pero realmente no lo es. Por eso es que el Señor dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará.
y aún tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y por eso es que después dice, de tal manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Y qué decía la profecía? De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis. Y ellos veían lo que el Señor estaba haciendo, las obras justas que ellos estaban haciendo, pero no percibieron, porque lo tomaron como enemigo. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Parecería injusto decir que el que no tiene, se le tiene que quitar lo que tiene y dárselo a aquel que tiene para que tenga más. Pero realmente no es, sino que es un proceso justo, porque Dios siempre va a juzgar con justicia. Usted no va a encontrar en Dios un Dios injusto, bajo ningún punto. Bajo ningún punto. Dios en ninguna manera, Él es injusto. Todo lo que hace, lo hace con justicia, sea juicio o sea bendición, Dios lo hace con justicia. Gloria sea el nombre del Señor. Por ejemplo, alguien que se esfuerce por estudiar, es justo. Alguien que se esfuerce por estudiar, es justo que por su dedicación se le permita acceder a estudios más especializados. Por su dedicación se le dio más. Lo contrario ocurre con el perezoso o con una persona floja, una persona que no desea, que no se preocupe por estudiar, de tal forma que lo que poco que aprendió termina por olvidarse y reprobando. Una persona que emprende, que es trabajadora, que invierte, que cuida sus finanzas, es de esperarse que sus bienes crezcan, prosperen mucho más, de tal forma que lo que tiene aún se le agregue más. No hace una persona descuidada, y aquí hay que tener cuidado. No una persona descuidada, que no se esmera por salir de la pobreza o no se esmera por salir, sino que descuidado termina endeudándose en algo que es incapaz de pagar. Al final termina perdiendo por sus deudas todos sus bienes y se vuelve más pobre de lo que ya era. ¿Se da cuenta que hay diferencia? Entonces, amados hermanos, Dios nos ayude para que nosotros podamos interiorizarnos, amados hermanos. Pero aquellos que por su soberbia deciden no creer al mensaje del Evangelio, en lugar de eso deciden endurecer sus corazones. El poco discernimiento espiritual que poseen se les es arrebatado para que su condenación termine de completarse. Por eso Jesús dijo, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Si se niegan a entender lo obvio, entonces el poco entendimiento espiritual que pudiesen tener se les es quitado para que verdaderamente no comprendan los misterios de Dios y se pierdan. Parece duro, pero así es de duro también el corazón del hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hemos visto, amados hermanos, el primer punto, lo que significa, amados hermanos, el propósito de las parábolas. Ya llevamos, ya nos ayudamos. Bien, vamos al segundo punto, que está en el capítulo 13, el versículo 18 al 23. Aquí el Señor explica. Cuando dice que Dios no es injusto y que no le da entendimiento y cierra todo el entendimiento que es la palabra, esto abarca hasta ahora porque si uno lo entiende, Isaías era la profecía para el Nuevo Testamento, ¿no? Donde se cumplió todo lo que Dios profetizó en ese tiempo. Y en ese tiempo le cegó todo el entendimiento, todo al pueblo judío. Sí. Y aún en este tiempo igual se ve, porque si vemos en los judíos ortodoxos y en los judíos seculares, ¿verdad? Donde ellos todavía no aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador. Sí. ¿Amén? Sí, todavía se sigue cumpliendo esta profecía. Empieza todavía. Sí, esta profecía todavía se sigue cumpliendo hasta el día de hoy y no va a... ¿Cuándo va a terminar? Cuando el Señor retorne. Ahí ya ellos van a decir, y esa profecía que ya quedaría, bueno, que se cumple, la verdad, como dice usted, se cumple y se va a cumplir y va a parar
cuando ya el Señor regrese. Entonces ahí le van a reconocer y ahí sí ya es como una forma de decir, va a quedar sin efecto esta profecía. Pero se cumple todavía, como dice la hermana, esta profecía hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. ¿Amén? No solamente en el pueblo de Israel, incluso en todo el mundo, porque realmente hay personas, hombres que no quieren entender la palabra, Dios no les conecta en su corazón. Espiritualmente sí. No solamente en el pueblo de Israel. ¿Qué pasa con nosotros, con el mundo? Por eso le digo, espiritualmente, el verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Claro, esto es con respecto al pueblo de Israel, pero en el mundo también hay hombres que no, si usted se ve, no quieren oír, no quieren entender y no se cierran a la verdad. Es porque el Señor le cierra en su corazón el entendimiento. Por ejemplo, me ha tocado experiencia que cuando hombres están bien mal, uno le quiere apelar a eso, no quiero saber nada. Es porque Dios No. dejó, lo desechó. No está en la voluntad de Dios que el hombre se pierda, si no, no hubiese salvación para todo el mundo. Es el corazón del hombre, es el hombre. El libre albedrío, ¿no? Sí, también pasa por el libre albedrío, pero es por el hombre. Pero no porque el hombre no tiene corazón duro, no porque Dios le coloque el corazón duro. Eso es por la dureza del corazón. Es la dureza. Sí, claro. Justamente, mire, lo que dijo el hermano Alfred también tiene cierta verdad. No es que Dios cierre el entendimiento, porque Dios, si fuera por cerrarnos el entendimiento, nosotros no hubiésemos alcanzado tampoco el Evangelio. Él nos abrió el entendimiento. ¿Por qué? Cuando una persona acepta a Jesucristo, cuando su corazón ya se doblegó y aceptó y dijo, ya, sí, Señor, no puedo más, necesito un Salvador. Pero mientras esa persona esté con soberbia, no, yo puedo, no, yo salgo de... Entonces nunca va a aceptar que alguien que necesita un Salvador. ¿Me entiende? Porque se cierra en su filosofía, en que no, que el hombre viene de esta forma, de aquí, de allá. Hay muchas cosas por explicar. La dureza del corazón del hombre. ¿Me entiende? Pero pasa por el hombre. No es por Dios, sino por el hombre. El hombre es el que se cierra y no acepta, y no va a aceptar. Y cuando ve esa dureza, entonces, ¿qué puede hacer Dios? Pero por eso la palabra dice, cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero hermana, en el tiempo de cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo, Dios endureció su corazón a Faraón. O sea, Dios hace así, porque ahí decía la palabra, dice, yo endureceré el corazón de Faraón para poder sacar a mi pueblo con mano fuerte y poderosa, ¿cierto? Sí, pero es... ¿En este tiempo será así con las personas? ¿O No. solamente fue en ese tiempo? En ese momento, pero es que, mire, si se lo explico, voy a alargarme más. De ahí se lo voy a explicar por qué Dios lo hizo el propósito con respecto a Faraón y por qué le endureció el corazón. Y más que endurecerlo, él ocupó, se valió de ese propósito de la obstinación de Faraón. ¿Me entiende? Hay una palabra ahí, pero Dios se valió de eso. Se valió. Y Dios ocupó la misma situación de Faraón. ¿Amén? Bien, de ahí se lo vamos a explicar un poquito para no alargarnos, porque si no se nos va el tiempo también de la enseñanza. Ahora, pasamos al segundo punto, el sembrador y la semilla. Vosotros pues, Jesús ha visto las dificultades que surgen ante su predicación. Si su mensaje es la palabra de Dios, entonces, ¿por qué los fariseos permanecen duros? Los escribas escépticos, los herodianos desconfiados, e incluso muchos de los que seguían lo hacen sin creer totalmente. Por eso Jesús reclama la atención de todos aquellos que no quieren oírle y le oyen a medias. En Palestina los terrenos se dividían en franjas largas que servían como caminos. Como en el tiempo y el uso se convertían en terrenos duros, hasta petrificados. Jesús dice que hay hombres semejantes a estos caminos, desconfiados, que no se abren a nada. Ya es lo que estamos hablando. Gente que el dolor y los años lo endurecieron. En lugar de fecundarlos, es inútil que la semilla caiga en ellos y no la aprovechan. Eso es lo que quiere explicar también aquí el Señor dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. ¿Por qué? Porque su corazón está duro, no ha querido
que la semilla sea sembrada en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, versículo 20-21. Otros son como los terrenos pedregosos sobre las piedras. Hay una engañosa capa de tierra, son hombres que tienen más piedras que tierra en el alma, son apasionados, idealistas, fervientes, son personas fáciles a la entrega, pero todo se seca dentro de ellos, les gusta probarlo todo y morir en nada. 22, versículo 22. Hay hombres que serían de buena tierra y muy fecundos, si no estuvieran llenos de espinos, estos llenos de fuerza, de valor, pero comidos por el amor y sus negocios, al placer, a las preocupaciones de este mundo, por lo cual la semilla se ahoga pronto en sus corazones y nunca dará fruto. Versículo 23. Aún aquellos que son buena tierra, hay variedad de fecundidad, pero los frutos de esta buena tierra serán el complemento para el sembrador. Jesús está enseñando a los suyos a no desanimarse a pesar de los obstáculos. El poder de Dios actúa y siempre hay una semilla que produce buen fruto, pero cuando el corazón del hombre es dócil, cuando hay humildad. Si no hay humildad, ¿cómo podrá agradar a Dios? ¿Cómo puede acercarse si no hay un corazón que acepte? Por eso que dice, el que crea, el que se acerca a Dios, crea que Él es. Ay, y Dios, y el texto que dice, y Dios es galardonador de lo que. Entonces Dios ahí le entrega y le da la salvación, y con ello viene todo lo demás, que nos da vida y salud, nos da entendimiento, y podemos comprender y podemos saber todo lo que corresponde al reino de Dios y su justicia. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, punto 3, el trigo y la cizaña. El versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Ahora, entonces dejó la multitud. Habiendo despedido a la multitud, reunió a sus discípulos para interpretarles la parábola de la cizaña. Y ellos le dijeron: explícanos. Fue la súplica de los apóstoles, que no quieren quedarse con posibles dudas y piden una explicación al maestro. Si usted lee, amados hermanos, el Señor da una correcta interpretación a lo que Él mismo está explicando. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Así será en el fin de este siglo. Esto es un cuadro precioso de la condición de la cristiandad de nuestra época. El Señor nunca se equivocó en sus predicciones, que se han cumplido con total exactitud. Aun cuando hay tierras fecundas, se debe tener cuidado con la siembra, porque también hay semillas malas. El sembrador es el mismo Jesucristo, pero peligra la cosecha porque confunde con la maldad sembrada solapadamente por el enemigo. El mismo Dios de la parábola hace ver que no es suya la cizaña, puesto que Él solo siembra bien y siembra trigo bueno. Y somos nosotros, amados hermanos. Y tenemos que cuidar de ser buen trigo y no ser cizaña. La cizaña fue sembrada por el diablo, pero al final se quemará y destruida. El castigo de los infieles es inminente, el juicio es algo real, y esto Dios no lo escondió. Si usted se da cuenta aquí, amados hermanos, el Señor no escondió el juicio, sino que fue abierto y sincero para que ellos supieran lo que les iba a pasar si rechazan. Lo mismo que, amados hermanos, lo veíamos, conversábamos con respecto a esta lección con la hermana Joana, y veíamos que, por ejemplo, amados hermanos, podemos ver el Evangelio también en una forma con respecto a las parábolas, al ejemplo.
Por ejemplo, un semáforo es algo tan sencillo. Las luces del semáforo son cosas tan sencillas, pero también ese mismo semáforo o nos lleva a la verdad, o nos da la vida, o también puede quitarlas. Si yo no respeto, ¿qué me sucede? Encuentro la muerte. Pero si yo respeto, me da el paso para continuar. Y lo mismo hace la palabra, lo mismo hace, amados hermanos, el Señor con esto de abrirse, a estar y dar a conocer esto abiertamente y no esconderlo. Porque las luces verdes me dan el paso a seguir. La amarilla me dice detente. Hay una advertencia. La palabra me da la advertencia para decirme hay un juicio. Pero también me dice para. Porque si no tu vida está expuesta. Así también, amados hermanos, Dios nos enseña a no esconderlo la verdad. Algo tan simple como un semáforo, amados hermanos, así también algo tan simple como la palabra me dice a mí la verdad de vida y también me dice la verdad de muerte que me espera si yo no atiendo a la voz del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dios está en control de la historia y mantendrá Él mismo también el juicio escatológico, porque esto todavía no se va a cumplir, todavía no se cumple lo que el Señor pronunció. No habrá ninguna injusticia y cada quien recibirá su castigo o su recompensa. Si por una parte la salvación es cierta, por otra parte también es la condenación. La consumación de ambas se dará en el futuro. Dios nos ayude, amados hermanos, para saber que en todo esto también nosotros podemos o tener vida o tener muerte, tal como Dios se lo dijo a Israel. En este doy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Pero yo, le dice el Señor, le dice a Israel, yo te aconsejo que escojas la vida. Escojamos pues la bendición que viene de Dios para nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Último punto. El tesoro escondido y la perla de gran precio. No, usted no es cizaña, usted es trigo. Pero no tiene que tener las actitudes de una cizaña. Porque uno reconoce los trigos. ¿Me entiende? Hay hombres que son cizaña y que usted es trigo, pero no tiene que ser cizaña. A eso quiere también referirse, o a eso también quiere ejemplificarse. Nosotros, todos los que estamos acá somos trigo. Ninguno puede decir aquí, no, usted es una cizaña. No. Cizaña se le llama a la persona que es del mundo o que aquel que viene al Señor pero no se ha convertido. Por eso es que después hay una parte que el Señor dice, muchos son los llamados, muchos son los que aceptan a Jesucristo, muchos son los que vienen al Señor Jesucristo pero nunca caminan con Él. Sí. No, usted no es cizaña, usted es trigo, pero no tiene que cumplir las cualidades de una cizaña. A eso me quiero referir. Que no tenemos que ser como la cizaña, que no seamos esos hombres que somos llamados solamente, porque dice, muchos son los llamados, pero pocos los que son escogidos. ¿A qué se refiere? Que muchos son los que recibieron a Jesucristo como su Salvador personal, pero nunca hicieron su voluntad. ¿Y qué les va a pasar a ellos? Ellos sí son cizañas. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que se van a perder. Por eso es que lo habíamos visto en los capítulos anteriores, en que dijeron, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no sanamos en tu nombre? Entonces, en ellos sí se va a cumplir lo que dice, vosotros sois cizaña. ¿Cuándo será quemada la cizaña? Cuando llegue el día grande y terrible de Dios. ¿Me entiende? Pero nosotros no somos cizaña. Cuando usted vea una persona que es cizaña, entonces uno la va a distinguir. Uno distingue la cizaña por sus obras, por las obras de la carne. Claro, sí, pero si la persona no quiere,
El Espíritu Santo puede estar constante y el Espíritu Santo lo hace, incluso lo hace con nosotros. Todos los días el Espíritu Santo trata con nuestra vida de perfeccionarnos, de santificarnos, de que nosotros vivamos una vida justa, piadosa, y todos los días el Espíritu Santo no se cansa de nosotros y lo hace. Pero si yo en mi rebeldía, en mi obstinación, en que sigo en la carne y sigo en la carne y no, yo creo en Cristo, pero sigo en la carne, va a llegar el momento en que sigo en la carne y el Señor puede venir por mi vida, puede venir por la iglesia y la persona siguió en la carne, en las obras de la carne. Entonces, ¿dónde queda la santificación de nuestra vida? Entonces, ahí dentro de nuestra vida de que nosotros tenemos que cada día santificarnos, limpiarnos, estar en comunión con el Señor, y uno va buscando los frutos del Espíritu, no las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, pero más se manifiestan las obras de la carne en nuestra vida. Pero somos trigo. Ahora, cuando usted ve a una persona demasiado carnal, entonces, y que no se vuelve nunca al Señor, que juega con el Evangelio, entonces ahí uno empieza como a cuestionar, ¿será trigo? Bueno, a menos que Dios trate con la persona, pero bueno. Orar, nos queda orar nomás. Igual sí, pero a ver, no quiero. Sí. Ya, la última, el hermano Rosamel, la última. ¿Puedo opinar? Cortito. La cesárea, además el hombre en su andar, en su caminar, sabe si es trigo o es cesárea. Yo voy a hacer un poquito profundo lo que tengo que decir. Porque, por ejemplo, el trigo puede que todos sean trigo y uno dice, yo soy trigo, pero las obras que uno hace le dicen que no se va a trigo. A ver, me explico. Si el pecado lo llama y usted cede, es porque no es trigo. Ya, usted cede. Por ejemplo, hay algo que a usted le gusta y que lo atrae y que siempre está cayendo en el mismo pecado, siempre está cayendo en la misma maldad, entonces no es trigo. Es cizaña. Está en medio del trigo. Además, mire, el verso 30 dice lo siguiente. Dice dejar crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Pero mire lo que dice después. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, que a los ángeles, recoger primero la cizaña. Ahí hay un punto para usted. Porque cada vez que una persona no permanece dentro de la iglesia, es porque el Espíritu Santo de Dios, es porque Dios lo va a sacar de la iglesia. Hay mucha gente que hoy día se ha ido de la iglesia y no se ha ido porque ha sido malo, sino porque los ángeles lo sacan. Toda persona que no permanece dentro de la obra, dentro de una iglesia, si usted mira bien esto y lo percibe bien y lo madura bien, ¿qué es lo que le está diciendo él? Es que usted no va a permanecer dentro de la iglesia, y si usted hasta el día de hoy permanece dentro de la iglesia, es porque usted es trigo. Si no fuera trigo, ya los ángeles ya lo hubiesen sacado. Porque hay que recoger primeramente la cizaña y atarla en la boca para quemarla. Y después, posteriormente a esto, pero dice recoger el trigo en mi granero. Aunque eso, como dice mi hermano, va a ser, esto es tiempo de escatología, en el tiempo del fin. Pero siempre el Espíritu Santo está sacando aquellos que ensucian más la obra que lo que hacen la gracia de crecer. Así que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que mirar la sombra y cuánto es lo que deseamos hacer lo que está en nuestro corazón. Bien, amados hermanos, gracias damos a Dios por lo que hemos aprendido en esta mañana y que el Señor también, hay muchas cosas que deberían quizás explicarse un poquito más profundamente y llevarla más amplia para no quedarnos con la duda. Pero vamos a hacerlo quizás en otra oportunidad, en otra lección o quizás en un estudio donde realmente veamos puntos que son importantes, amados hermanos, y tenerlo bien claro, no a medias, sino tenerlo bien claro. Amén.
Bien, vamos a dejar hasta aquí la lección. Ya hemos visto varios puntos con respecto, amados hermanos, a lo que significaba las parábolas, lo que significan. Es revelar algo que estaba escondido y ejemplificar lo que significaba el reino. Y también, amados hermanos, la actitud de estos hombres que lo único que hicieron es confrontar al maestro. Entonces quedaron sin entendimiento. Y aquí se cumplió lo que también decía el profeta, amados hermanos, que de oído oiréis y no entenderéis. Pero nos ha sido abierto nuestros ojos, nuestro entendimiento ha sido abierto para que nosotros comprendamos la verdad del Señor. Y hay cosas que quizás, como nos ocurrió ahora, cosas quizás no las podemos comprender bien, pero siempre tenemos que saber de que Él va a enseñarnos. No podemos quedarnos a medias. Si usted mismo vio ahora en este momento lo que quizás quedó a medias. Escudriñelo, examínelo. No se quede solamente con lo que dijimos. Escudriñelo en la casa, búsquelo, dígale al Señor, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, Señor? ¿Se salva o no se salva? ¿Son trigo o no son trigo? ¿Quién se salva, quién no se salva? ¿Quién juzga y quién no juzga? ¿Eres tú el que juzga? Él es el que juzga. Pero llévelo usted a las rodillas, llévelo en oración, porque es una de las mejores formas cuando usted quiere conseguir algo y que el Señor se lo explique, Dios lo va a hacer. Cuando más lo lleva a las rodillas, le dice, Señor, mire, yo estoy leyendo, estoy estudiando, pero tú ábreme el entendimiento y ayúdame a entender esto para yo no quedarme con la duda y cuando tenga que aprenderlo, saberlo y llevarlo a otro, entonces tú puedas explicar lo que ya tú me enseñaste a mí, porque cuando usted lo estudia, más se le queda. Pero cuando yo se lo explico, claro, usted lo explicó, lo entendió, pero siempre se va a quedar ahí. Pero nada más. Pero cuando usted lo estudió y cuando usted lo escudriñó, entonces usted va a saber la verdad. ¿Por qué? Porque hubo esfuerzo. Lo mismo que el Señor estaba haciendo con los discípulos. ¿Qué estaba haciendo con los discípulos? Lo estaba ayudándolos a ellos a interiorizarse. Señor, explícanos, enséñanos. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué quisiste decir? Lo mismo nosotros podamos hacer y decirle, Señor, explícame esto. No quiero quedarme con la duda, quiero entenderlo, enséñame. Dios le va a enseñar siempre, siempre le va a enseñar. Y le va a enseñar la verdad. No le va a ocultar, ni va a mentir, le va a hablar la verdad. Si le duele, pero Él mismo es el que sana. Y Él es el mismo que conforta y que sana nuestras vidas. Amén. Bien, oremos delante del Señor. Señor, gracias